Buenos días, chicas, espero que estén muy bien. Vamos a hacer la parte de retroalimentación de semiología que habíamos dicho para que poder entrar de lleno a farmacología. Inicialmente pues vamos a hablar de qué trata la semiología. Entonces vamos a ver que la semiología viene del término semio, que significa síntoma, y logos tratado. O sea, ¿qué vamos a estudiar aquí? Aquí vamos a estudiar los signos y síntomas de las enfermedades, su diagnóstico y su pronóstico. Es importante que ustedes conozcan las enfermedades para cuando llegue un paciente, ustedes sepan más o menos qué tiene, a qué cuadro clínico se parecen. Y segundo, porque farmacología, para que sepan, ejemplo, la insulina es para la diabetes mellitus. Ustedes deben saber qué es la diabetes mellitus antes de iniciar, farmacología, porque después van a quedar azules. Este medicamento sirve para la diabetes mellitus, pero ¿qué es la diabetes mellitus? Entonces, pues vamos a hacer la retroalimentación de esta parte para que no estén tan perdidos. Entonces, la semiología es la ciencia que estudia los signos y síntomas de las enfermedades, su diagnóstico y su pronóstico. Entonces vamos a ver qué son signos y qué son síntomas. Vamos a encontrar que el signo es aquello que se puede reconocer, aquello que el médico puede ver o que usted como auxiliar puede observar. Ejemplo, si el paciente viene con una herida roja, botando un pus caliente, usted lo puede observar, usted puede ver que esa herida tiene signos de infección porque está roja, porque está botando pus. Por lo menos si usted viene un niño con una gingivoestomatitis, o sea, con llagas en la boca, infeccióncita en la boca, va a haber unas llaguitas, entonces eso usted está viendo, eso se llama síntoma, signo, perdón. Y los síntomas es lo que nos manifiesta el paciente, que nosotros no podemos observar. Ejemplo, si el paciente te dice, me duele la barriga, como está en la imagen, eso te lo está manifestando él, no lo estás viendo tú. Si el paciente te dice, me duele la cabeza, eso tú no lo estás viendo, el paciente te lo está manifestando. Entonces, signo es lo que nosotros podemos ver y síntoma es lo que el paciente nos manifiesta. Entonces, vamos a hablar de salud. Antes de continuar con el tema, ¿qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? La Organización Mundial de la Salud nos dice que la salud se define como el completo bienestar, como está aquí en la imagen, mental, físico y social. O sea que para la Organización Mundial de la Salud, salud significa no solamente estar bien físicamente, o sea, no solamente que no me duela la cabeza, significa estar bien mentalmente y socialmente. O sea que si yo fallo en alguno de ellos, hablamos de que ya existe una enfermedad. ¿Qué es la homeostasis? Hablamos de homeostasis cuando todos los sistemas de nuestro cuerpo y todos los procesos trabajan en conjunto para mantener nuestro sistema de manera estable, nuestro organismo. O sea, sistema respiratorio, sistema circulatorio, sistema linfático, todos esos sistemas trabajan de manera conjunta. ¿Para qué? Para darnos a nosotros un nivel estable, o sea, brindarnos salud. Vamos a hablar entonces del sistema circulatorio. Vamos a hablar de las enfermedades que están en el sistema circulatorio. Pero antes de hablar de ellas, vamos a recordar cómo está compuesto el sistema circulatorio. Recordemos que el sistema circulatorio está compuesto por venas y arterias que conducen sangre. Entonces, esa sangre vamos a ver qué la compone, como dice aquí la imagen. Vamos a ver que un 45% de esa sangre la conforma un 55% está compuesta por plasma, que es esto amarillo que vemos aquí, el plasma. Y vamos a ver que otro 45% está compuesto por células sanguíneas, que son glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Aquí los vamos a ver. Vamos a ver los glóbulos rojos, que son estos. Vamos a ver los glóbulos blancos, que son estos. Vamos a ver las plaquetas, que serían estas. Entonces, a nosotros nos interesa qué componentes de la sangre, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, para las enfermedades que vamos a ver a continuación. Entonces vamos a hablar de las anemias. ¿Qué son las anemias? Bueno, nos dice que las anemias se caracterizan por la disminución del número de eritrocitos. Los eritrocitos son lo que nosotros llamamos
como mencionamos ahorita, glóbulos rojos. En la circulación por descenso de la concentración de hemoglobina en la sangre periférica. Entonces, ¿qué significa la anemia? Es cuando tenemos en nuestro cuerpo pocos glóbulos rojos, en términos generales. O sea, hay disminución de estos glóbulos rojos en la sangre. La fisiopatología. La fisiopatología es su etiología, o sea, por qué se da la anemia. Pero vamos a ver inicialmente que ella puede presentar algunos trastornos. Va a haber disminución de concentración en sangre, de oxígeno. ¿Por qué? Porque recordemos que los glóbulos rojos transportan en su interior algo que se llama hemoglobina. Y la hemoglobina es la que transporta el oxígeno en la sangre. Entonces, al haber menos cantidad de glóbulos rojos, obviamente va a haber menos células que transporten oxígeno en la sangre y por ende va a haber menos concentración de oxígeno en sangre. Entonces, hay una respuesta fisiológica que nos dice que la médula ósea reacciona ante la anemia produciendo mayor cantidad de glóbulos rojos, a menos de que exista una carencia de ciertas sustancias necesarias para la eritropoyesis. ¿Qué significa? Que nuestro sistema reconoce que hay pocos glóbulos rojos en sangre, activa a la eritropoyetina para que estimule a la médula ósea a que produzca nuevos glóbulos rojos. Y la infección inhibe la respuesta fisiológica de la médula ósea y también nos dice que la anemia no disminuye el consumo de oxígeno. La disminución de la capacidad de sangre para transportar oxígeno está compensada por el aumento del volumen minuto cardíaco. Esta compensación puede ser suficiente en reposo, pero con el esfuerzo el enfermo presenta taquicardia, taquipnea y disnea. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que en reposo nuestro organismo puede compensar esos niveles de oxígeno que faltan por la persona anémica, pero cuando ella ya se coloca en actividad va a comenzar a haber las dificultades para respirar, va a haber aumento de la frecuencia respiratoria y va a haber aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque nuestro corazón tiene que bombear más sangre y esta llega más rápido a los pulmones, hace su proceso de oxigenación, o sea, estos sistemas se aceleran para compensar las carencias de oxígeno en nuestro cuerpo. Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas? Vamos a ver que inicialmente, o todo el mundo se da cuenta, tú estás amarillo, como lo vemos en esta imagen. ¿Quién nos dice? Que va a haber palidez en la mucosa, o sea que las personas van a colocarse amarillas. Si vemos esta mano que se ve más amarilla que la otra. Dentro de los signos y síntomas también vamos a tener los vértigos, que son las mareas, los mareos, las cefaleas, los zumbidos al oído, va a haber fatigabilidad. ¿Por qué los vértigos? Los vértigos nos dan porque al haber carencia de oxígeno, no va a llegar suficiente oxígeno al cerebro que lo irrigue y posteriormente va a haber los vértigos. Vamos a ver trastornos digestivos como anorexia, vómitos, diarrea, constipación. En las mujeres puede haber amenorrea, o sea, ausencia de la menstruación, y en los hombres puede haber impotencia. Va a haber la disnea y taquicardia, que eso lo hablamos ahorita. Y puede haber fiebre, puede haber hemorragias masivas o puede haber algún shock. Entonces vamos a ver cómo se clasifican las anemias. Primero, hay una anemia que se clasifica por pérdida de sangre. ¿Cómo así? Que podemos ser anémicos porque perdimos alguna cantidad de sangre. Por ejemplo, hay una anemia aguda poshemorrágica y una anemia crónica, que es aguda, que te dio en ese momento. Por ejemplo, si a usted le disparan y tiene una herida por arma de fuego, lesionó varios órganos, va a tener una anemia aguda. ¿Por qué? Porque esos órganos van a comenzar a sangrar y sus niveles de hemoglobina y eritrocitos van a disminuir. Y está la crónica, que es por enfermedades, por ejemplo, como lo mostramos en la imagen aquí. Aquí hay una gastritis ulcerativa que ella sangra por temporadas y cada vez que sangra va a producir una anemia.
Viene la anemia hemolítica, que es la anemia hemolítica, se produce por aumento excesivo de eritrocitos. O sea, hay unos eritrocitos que comienzan a desconocerse y comienzan a eliminarse, se destruyen. Hay una que es anemia por carencias. ¿Cuáles son las anemias por carencias? Está la anemia ferropénica. ¿Por qué da la anemia ferropénica? Porque la persona no consume suficiente hierro. Y el hierro es importante en el proceso de la producción de glóbulos rojos. Está la anemia perniciosa, que da por carencia de vitaminas B. Personas que no consumen vitamina B y especialmente vitamina B12. Está también porque hay algunos trastornos en la formación de estos glóbulos rojos. Por ejemplo, anemias que te dan enfermedades infecciosas, por afecciones crónicas como uremias, por afecciones endocrinas, por infecciones esplénicas, o sea, del vaso, por tóxicas, saturnismo y radiaciones, porque hay personas que se exponen mucho a radiaciones ionizantes y eso afecta la médula ósea. Anemias con compromiso de médula ósea, cuando se producen las leucemias. Entonces, porque aquí la médula ósea comienza a producir exuberantemente glóbulos blancos y ellos atacan los glóbulos rojos. Entonces, las distrofias congénitas de la eritropoiesis. Ahí tenemos pues la icteria hemolítica congénita. ¿Cuál es la icteria hemolítica congénita? Aquellos bebés que nacen de madres que tienen incompatibilidad de RH, que no se les coloca su vacuna a las 26 semanas y al momento de nacer, que no se les coloca la inmunoglobulina. Entonces nacen y hacen una incompatibilidad y comienzan a destruirse los glóbulos rojos. La anemia celular falciforme, como su nombre lo dice, y aquí está la imagen, son glóbulos rojos que su forma no es la original. Si vemos en esta imagen, los glóbulos rojos deben ser así, circulitos. Vamos a ver que en la anemia celular falciformes, ellas tienen forma de luna, por eso se llaman falciformes, porque no tienen su forma adecuada. También están las anemias mediterráneas o talasémicas, que da más que todo en la población mediterránea. Vamos a ver exámenes de laboratorio. ¿Cómo se diagnostica la anemia? La anemia se diagnostica cuando hacen exámenes de sangre, donde se hace un recuento de los glóbulos rojos, cuando se hace un recuento de la hemoglobina, de los hematocritos y un mielograma. Ahí nos demuestra si la paciente está anémica o no está anémica. Pues vamos a ver que entre los valores normales de la anemia, de la hemoglobina en sangre, tenemos 12 en mujeres y en los hombres mayor a 13. Entonces, una persona que esté por niveles debajo de estos, pues se pueden detectar en un cuadro hemático. Vienen las leucemias. ¿Qué son las leucemias? Las leucemias nos dicen que son afecciones generalizadas que atacan de forma prematura órganos hematopoyéticos. ¿Y por qué se caracteriza? Porque la médula ósea comienza a producir de manera exuberante leucocitos. Vamos a ver la imagen aquí. Aquí nos dicen una sangre normal. La sangre normal, vamos a ver que tiene más glóbulos rojos. Aquí está. Y vamos a ver que los pacientes con leucemia van a tener más glóbulos blancos. Si vemos la diferencia. Entonces la incidencia, vamos a ver que las muertes por leucemia presentan el 3.5 de las muertes por cáncer. Y las leucemias agudas son más frecuentes antes de los 25 años y las crónicas entre los 40 y 50 años. Las leucemias crónicas son más frecuentes en hombres. Entonces vamos a ver que las crónicas dan de 40 a 50 años y las agudas dan en personas jóvenes, o sea, antes de los 25 años. ¿Por qué se producen las leucemias? Hasta el momento las causas son desconocidas, pero hay factores que ayudan a que estas enfermedades aparezcan, como la exposición a rayos X y sustancias radiactivas. También sustancias químicas como el benceno
Y la mayoría de leucemias evolucionan a tumores, ahora lo que ustedes conocen vulgarmente como cáncer en la sangre. Los signos y síntomas. Entonces las leucemias comienzan de forma brusca, como las leucemias agudas. Y en las crónicas el inicio es como insidioso, o sea, es más lento. Entonces, ¿qué producen? Comienzan a verse infecciones, va a haber síndrome anémico, va a haber anemia, va a haber astenia, va a haber palidez, va a haber dificultad para respirar, puede presentarse hemorragia, epístasis, que es hemorragia por la nariz, hemorragias gingivales, hemorragias digestivas, hemorragias pulmonares, hemorragias renales. Puede haber poliadenitis y es esplenomegalia, que es cuando el vaso aumenta de tamaño. También pueden haber manifestaciones viscerales, hepatomegalia, que es cuando el hígado aumenta de tamaño. Puede haber síndrome abdominal con vómitos, puede haber diarrea, puede haber dolor abdominal, puede haber síndromes reumáticos o de osteomielitis. ¿Cómo se diagnostica la leucemia? Inicialmente con un examen de sangre. ¿Por qué? Porque la cuenta de glóbulos rojos va a estar disminuida y la cuenta de glóbulos blancos, que son los leucocitos, van a estar hasta por encima de 50.000, donde su valor normal es hasta 9.000. Las plaquetas también se van a ver disminuidas, por eso es que hay sangrado, y en el mielograma va a haber disminución de los elementos normales. Entonces, aquí vemos un hemograma. Vamos a ver aquí un hemograma donde van a ver el valor de los leucocitos. Vamos a marcárselos por aquí. Entonces, este es un paciente con un probable leucemia, porque sus leucocitos están en 57.000. Vamos a ver aquí un leucocito de una persona sana. Vamos a ver que su recuento está en 8.700. Míralo, o sea que es una persona totalmente normal. Vamos a ver también que en el hemograma es un examen donde vamos a ver todas las células sanguíneas. Vamos a ver, miren aquí, eritrocitos, vamos a ver los hematocritos, vamos a ver leucocitos, vamos a ver neutrofilos, vamos a ver los eosinofilos, basofilos, linfocitos, monocitos y plaquetas. O sea que el hemograma es un estudio que se le hace a todas las células sanguíneas para hacer su conteo. ¿Cómo evoluciona? ¿Qué nos dice? El diagnóstico, cuando se diagnostica de manera precoz, pues puede haber una buena evolución, si encontramos personas que sean compatibles con trasplante de médula ósea, pero por término medio, la muerte puede sobrevenir en 3 meses en personas que no se han puesto en tratamiento ni han sido diagnosticadas, precozmente. Entonces aquí vamos a ver cómo se producen las células madres en la médula ósea. Inicialmente vamos a ver que hay unas células que son mieloides, como nos lo muestra, acá, y otras que son linfoides, como nos las muestran acá. Entonces las mieloides, que producen plaquetas, producen eritrocitos, producen monocitos y también producen basofilos, neutrofilos y eosinofilos. Los progenitores linfoides, esas células linfoides que van a producir linfocitos T, linfocitos B, células NK, que son un tipo de células sanguíneas, que ya lo habíamos hablado cuando vimos anatomía. Entonces hay una leucemia linfocítica aguda, o sea, que viene de la parte linfoide. Viene la mielogena aguda, que viene de la parte, de mieloide. Y está la linfocítica crónica y la mielógena aguda crónica. Entonces, ¿qué es la linfocítica aguda? Nos dice que ahí donde la médula ósea produce glóbulos blancos anormales, pero aquí pues hay demasiados glóbulos blancos o linfocitos o linfoblastos. Y este tipo de leucemia es más común en niños. Recordemos que las agudas siempre dan en niños o menores de 25 años. Entonces, aquí en la leucemia mielógena aguda, ¿qué nos dice? Que ahí se reproducen
mayor cantidad de glóbulos o linfocitos, glóbulos blancos llamados mieloblastos, y es más común en adultos. La linfocita en aguda, la linfocítica crónica, nos dice que hay mayor cantidad de glóbulos blancos. Prácticamente ocurre siempre en los adultos. Y la mielógena crónica, pues nos dice que hay aumento de glóbulos blancos, pero esos que se llaman granulocitos. Entonces vemos que se diferencia por el tipo de glóbulo blanco que se encuentra aumentado, ya sea linfoblastos, granulocitos. Entonces, dependiendo el glóbulo blanco que esté aumentado, así es el tipo de leucemia. ¿Cuál es el tratamiento? Pues hasta el momento los tratamientos son el trasplante de médula ósea, quimioterapias y terapias dirigidas. Entonces aquí estamos viendo cómo hacen el trasplante de médula ósea. Vamos ahora al tema de las púrpuras. ¿Qué es una púrpura? Bueno, es un síndrome que está caracterizado ¿por qué? Porque aparecen unas manchas cutáneas rojas. Miren aquí, rojas o moradas. Veremos las manchas. Entonces, ¿cuáles son los síntomas y síntomas? Primero que todo, depende del tipo de púrpura. Hay una púrpura que produce hemorragias cutáneas. Hay otras que producen, entre esas hemorragias cutáneas que están las petequias. Vamos a mostrarle unas petequias. Las petequias son estas, que son manchas puntiformes. Entonces, son manchitas rojas, punticos rojos. ¿Por qué? Porque ocurren hemorragias en la epidermis y se forman esos punticos rojos. Tenemos también los bíceps, que son manchas rojas serpentinas, son estas que están acá. Y tenemos la esquimosis, que son las manchas grandes. ¿Cuál es la esquimosis? Para verla aquí, son estas. Si vemos una mancha grande morada. Perdón. Vamos a pasar la diapositiva. Entonces, ¿cuáles son los síntomas y síntomas? Inicialmente puede haber hemorragias por las mucosas, pueden haber las petequias, hemorragias viscerales, epístasis y hemorragias digestivas. Entonces hay varios tipos de púrpura. La más común es la púrpura trombocitopénica. Están las púrpuras vasculares. ¿Cómo se diagnostica? Con un recuento de plaquetas. Las plaquetas normales deben estar en 150.000. Cuando las plaquetas disminuyen, pues estamos hablando de púrpura. Hay personas que manejan plaquetas de 20.000, 19.000, o sea, súper bajas, y presentan esas esquimosis, presentan las petequias. Y hay otros exámenes que se pueden realizar, pero dependiendo de la causa que esté ocasionando la púrpura. Entonces, el éxito es la suma de los pequeños esfuerzos repetidos días tras días. Gracias.